González, acompaña nuestra secretaria general, Betsy Pinzón Carreto, y el secretario de organización, el maestro Ramón García Contreras. Le dejo el uso de la palabra al presidente del Comité Ejecutivo Estatal para iniciar con esta conferencia de prensa. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Primero agradecerles que estando de vacaciones, todavía, ¿verdad?, formalmente, estén aquí presentes a la invitación que les hemos hecho, dado un tema fundamental que ustedes han estado viendo a partir de que se votó en contra de una reforma constitucional y que se inició una campaña de odio, una campaña que incita a la violencia a todos aquellos diputados que votaron en contra de la reforma constitucional que el Ejecutivo estaba solicitando. ¿Por qué estamos nosotros en contra de ello? En principio, porque finalmente en nuestro país hemos promovido y hemos construido todos los mexicanos una sociedad plural. Entonces, dentro de esa pluralidad se inscribe todo un sistema democrático y no puede nadie, ni el presidente, ni ningún dirigente del partido político, hacer una campaña de odio, de violencia, en contra de quienes piensen diferente a ellos, en contra de aquellos legisladores que casi son el 46% de los legisladores que integran la Cámara de Diputados y que representan ciudadanos que estamos afiliados a los partidos que representantes de ellos, en número de 223, si mal no recuerdo, votaron en contra de esa reforma constitucional. Entonces, no somos nosotros personas sin derechos. Los ciudadanos que elegimos a esos diputados federales tenemos derechos constitucionales y tenemos derecho a que se respeten nuestras ideas. Entendemos que esta campaña de odio, esta campaña de violencia, es una estrategia política que está presentando varias facetas. Una, ese sentimiento de rencor por haber perdido la votación y que no fue aprobada su reforma constitucional. El enojo presidencial, como periquitos, los dirigentes políticos de ese partido repiten las palabras del enojo presidencial. Muchos de ellos ni siquiera están de acuerdo en ellas, pero las repiten. Pero el problema es que se sigue con una teoría, con una práctica de estar polarizando a la sociedad, cuando en este momento la sociedad mexicana ha estado enfrentándose a una crisis económica, a una crisis de inseguridad, a una crisis de salud producto de la pandemia, a una situación que se refleja, fíjense bien, aquí en nuestro estado, 8 de cada colimenses se sienten inseguros de acuerdo a las encuestas últimas, entre ellas las de Mitofsky que hicieron a nivel nacional. ¿Qué siente el colimense? El colimense no se siente seguro. No tenemos medicinas suficientes, ni hay un abasto suficiente. Hay declaraciones de que se ha aumentado 3 veces, dijo la secretaria, dijo la titular del Ejecutivo, que 6 veces se había aumentado el número o el porcentaje de abasto en medicinas. Primero les vamos a pedir que se pongan de acuerdo la titular del Ejecutivo, la gobernadora Indira Vizcaíno, y su secretaria de Salud, para que informen de manera correcta qué es lo que hay. Porque también otra es la opinión de los trabajadores de la salud, que están trabajando sin medicamentos, sin suficientes medicamentos
y materiales de curación, pero también con muchos problemas para la propia seguridad sanitaria que ellos requieren en el tratamiento fundamentalmente de personas con COVID. Esa situación nos dice a nosotros que por un lado la inseguridad, por el otro lado el abandono en que se tiene a los centros de salud, la escasez de medicamentos en los centros hospitalarios grandes. Todo eso, ¿qué requiere entonces para que la gente se olvide un poco de esos problemas? Unas cortinas de humo que ustedes conocen perfectamente los medios de comunicación. Y las cortinas de humo se denominan conferencias mañaneras, que repiten en los estados los dirigentes de sus partidos. ¿Y de qué hablan? Pues de polarizar la sociedad. Y entre esos, cuestionando a los legisladores y motejándolos como traidores a la patria para desviar la atención del fracaso gubernamental. Fíjense bien ustedes, cifras son cifras, y las cifras reflejan una realidad que todos ustedes perciben, pero cuando se les pone número, entonces se nos cae esa venda que a veces las cortinas de humo logran poner a nuestra visión de carácter social y político. Hay 3.8 millones de nuevos pobres. No se iba a acabar la pobreza, pero hay 3.8 millones más de pobres. Ese es un fracaso en los 3 años ya que lleva la actual administración federal. Hay 15 millones de personas, de ciudadanos, que no tienen acceso a la salud. No íbamos a tener sistemas de salud como en Dinamarca, como en Estados Unidos. Otro fracaso más del gobierno federal. Se dijo que se iba a terminar la inseguridad. Hay 115,000 homicidios nada más en los 3 años que lleva la actual administración federal. Entonces, por eso es la polarización. La polarización es para traernos entretenidos en discusiones que no conducen a nada, en enfrentamiento de amplios sectores de la sociedad. Entonces, por esa razón, nosotros decimos ya basta a esa confrontación y polarización de la sociedad. También queremos señalar que aquí en Colima, cuando todos ustedes tienen familiares, tienen amigos, tienen compañeros de trabajo que constantemente están en contacto con la realidad sobre la inseguridad en el estado de Colima. Nosotros ya pasamos de esa sensación de inseguridad, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, a una sensación de miedo. Sus amigas, sus familiares ya no quieren salir igual como lo hacían antes a jardines, a fiestas, a restaurantes, a centros de reuniones nocturnos, etcétera. Todo el mundo tiene miedo. Ese miedo, también hay una sensación de abandono. ¿Por qué razón? Aquí pueden asesinar a 2 maestros del Licenco, pueden asesinar a jóvenes menores de edad y no pasa nada. Ni siquiera existe una adecuada comunicación del gobierno estatal para poder decir lo que se va a hacer para lograr controlar la ola de homicidios que se dan en el estado, para perseguir en casos tan notables como el de los maestros y los menores de edad, que se vea una solidaridad del gobierno. Las áreas de comunicación y de asesores del gobierno estatal prefieren o han preferido, como ustedes han sido testigos porque ustedes mismos han criticado y cuestionado, que difunden imágenes de viajes, de reuniones políticas en otros estados, en la Ciudad de México, del Ejecutivo Estatal, de la gobernadora Indira Vizcaíno, cuando aquí el estado está sometido a una tensión y a homicidios, a secuestros, etcétera. Esa situación le da al colimense de inseguridad, al miedo,
le da otra sensación de abandono. Hay un abandono gubernamental. Esas son las cuestiones que son de fondo y que nosotros vemos tanto a nivel estatal como a nivel federal, una situación de cada ocasión mandar cortinas de humo. Vamos a ver qué salen en estos días otras cortinas de humo, ¿verdad? Cuando debería de promoverse no la polarización, lo que se debería de promover es la unidad. Se nos dice luego que no politicemos, que no politicen los diputados, ni los dirigentes políticos, ni los dirigentes de organizaciones sociales, tocar los temas que son importantes para nuestro Estado. Inmediatamente dicen, se está politizando. Se politizan cuando no hay conductos, ni hay adecuadas medios del propio gobierno para comunicarse, para atender vía los diferentes secretarios o integrantes del gobierno, para atender a los partidos políticos, a los miembros del Poder Legislativo, a los miembros de los ayuntamientos, a quienes integran los ayuntamientos. No hay esa comunicación, no hay esa facilidad institucional de poder dialogar y de poder unir esfuerzos. Y no se va a poder hacer si no se está en el Estado. No se va a poder hacer si quienes, en el caso de la salud, niegan todo y cuestionan y cierran las puertas al diálogo. Así no se resuelven los problemas, cerrando las puertas institucionales a los partidos opositores, cerrando las puertas institucionales a los integrantes del Congreso o a los integrantes de los ayuntamientos, no es la forma de solucionar. Eso es precisamente hacer que se politicen los problemas cuando lo que se quiere es que no se politicen. Y cuando se quieren que no se politicen debe haber atención, debe haber comunicación, incluso debe haber unión de esfuerzos. Nadie, en el PRI nosotros no queremos politizar nada. En el PRI lo que queremos es que se solucionen los problemas de abasto de medicinas, que se resuelvan los problemas de generación de inseguridad. Lo que queremos es que se pueda resolver los problemas de la comunicación institucional. Eso es lo que queremos. Y que se le ponga un alto a esa campaña de odio tan ridícula como ridículos son los logros en materia de empleo, en materia de lucha contra la inseguridad, en la cuestión económica, a esos niveles. Entonces, ese es un tema que quiero yo señalar y vuelvo a decir. En el PRI, siempre cuando gobernaba el PRI, atendíamos a todos los partidos de oposición, a los integrantes de todos los partidos en el Congreso del Estado, a los legisladores federales, atendíamos también a todos los dirigentes, a todas las autoridades municipales de los diferentes partidos. Hoy las puertas están cerradas. Así no se gobierna, se aísla. Y cuando un gobernante se aísla, no ve la realidad política y no ve el daño. Sus asesores ocultan el daño que se está dando a un gobierno que lleva 6 meses y que tiene un gran rechazo porque no hay un equipo que esté trabajando de manera unida con su ejecutivo y que pueda trabajar con toda la sociedad colimense. Ese sería mi comentario. No sé si tengan algo que preguntar. Creo que hemos sido demasiado claros y explícitos, pero si tienen alguna situación que comentar, con mucho gusto. Presidente, en estos 6 meses que menciona que van de gobierno, de parte de la gobernadora o de la secretaria general de gobierno, ¿ha tenido comunicación con ustedes como partido? No. ¿Les han cerrado las puertas? Pues vamos a decirlo que tampoco las han abierto. Pero el tema no es, a ver, aquí quiero dejar muy claro ese tema. Nosotros no nos cerramos al diálogo con el gobierno federal
ni con el gobierno estatal, ni con los gobiernos municipales. Nosotros no nos cerramos. Que no haya comunicación institucional es diferente. Que eso a nosotros nos preocupa, no, porque no estamos buscando empleos ni estamos buscando ninguna situación personal. Lo que estamos viendo es que no se puede gobernar un estado no estando presente aquí en Colima. No se puede solucionar los problemas de inseguridad si no están viendo lo que la sociedad y sintiendo lo que la sociedad realmente está sufriendo. Vuelvo a insistir, ya se pasó de esa sensación de inseguridad que se vive a una sensación de miedo. ¿A poco no los más aventados de ustedes, a poco no tienen una sensación de no ir mejor en la noche a ningún lado ante el riesgo de que pueda pasarles algo colateral, como se dice de manera muy equivocada, por cierto? Ah, bueno, pues ustedes son ciudadanos igual que todos los demás. Entonces, así estamos. ¿Verdad? Profesor, un poco en otro tema. Hace unos instantes o unas horas, el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alán, lo citó a usted en el sentido de hacerle un llamado para que meta en orden político a sus alcaldes y alcaldesas, porque bueno, han estado haciendo situaciones en contra de lo que es el incremento salarial que ellos están luchando. ¿Qué comentario tiene al respecto de este llamado que hace el dirigente sindical? Yo voy a buscarlo a él para hablar de ese tema. Ese tema tiene una serie de aristas. Cada ayuntamiento tiene su autonomía de carácter municipal, pero también tiene sus propios presupuestos, sus propias posibilidades y sus propias limitaciones. Entonces, pero son opiniones que escuchamos con mucha atención y con mucho respeto, pero que vamos a platicar. Hay esa situación. Nosotros tenemos mucha comunicación tanto con ellos como con las presidentas municipales de Colima, de Villa de Álvarez y de Cuauhtémoc, y también tenemos mucha comunicación con el de Comala, que llegó por la coalición. Entonces estaremos posteriormente a informarles porque no lo hemos platicado, ¿verdad? Pero sí hay comunicación. ¿Alguna otra cosa? Una más. Retomando el tema de la campaña de odio, el día de hoy el presidente respaldaba esa campaña de odio en la mañanera. Decía que, bueno, que estaba de acuerdo en que se señalara a los traidores a la patria. ¿Cómo enfrentar como partido esta campaña cuando el líder moral de Morena precisamente se respalda estas declaraciones que polarizan al país? Como han señalado? No siempre los dirigentes de un país tienen la razón. ¿A dónde nos ha llevado desde el ángulo económico él? ¿A dónde nos llevó? Otro ejemplo. ¿Cuántos vuelos tiene el aeropuerto Felipe Ángeles? 7 tuvo el día de hoy. ¿Ya? Y en días pasados no hubo ninguno. ¿Se equivocó o no se equivocó? Se equivocan, ¿verdad? Si no, pregúntenle a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, le hicieron caso a su dirigente nacional. ¿Ya? No siempre tienen la razón los grandes mandatarios o los primeros mandatarios. Gracias. Gracias.